Marcos capítulo 5, versículo primero del capítulo 5 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor termina de estar enseñando en la región occidental del lago de Galilea, que es donde están todas las ciudades de Capernaum, etcétera, el pueblo judío. Del otro lado del lago de Galilea, del lado oriental y también hacia el sur, está la región que se llama Decápolis, y Decápolis se llama así porque son 10 ciudades principales que componen este lugar. En su mayoría lo ocupaban gente que no eran judíos, o se les llama gentiles en la Biblia. Y también era una región desértica. Entonces el Señor, cuando quería estar solo, a veces se iba a esa región. Aquí llegan a un poblado, obviamente, a un lugar donde estaba habitado por gente, no tan desértico, aunque era desierto toda esta área. Y sale un endemoniado a encontrarlo. Es bien especial notar cómo el Señor, cuando se muestra y hay un endemoniado delante de él, el endemoniado no sale corriendo, sino más bien viene. La reacción siempre es la misma en todos los acontecimientos. Generalmente viene el endemoniado y se postra delante de Jesucristo. Y declara, lo reconoce y le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Qué tremendo que los demonios inmediatamente reconocían la autoridad y el poder y la naturaleza de Jesucristo. Y el Señor empieza a tener una conversación con el endemoniado. Ahora, hay gente que dice: bueno, aquí los endemoniados, así se les llamaba en aquel entonces, en realidad eran gente enferma, tal vez un epiléptico. Pero la Biblia habla de enfermos, de endemoniados y de gente lunática también. O sea, hay diferencia en estos tres estados. Y aquí definitivamente hay una persona que está en una forma atormentada por demonios de una forma muy fuerte. ¿Cómo entra el demonio en una persona? Realmente no sé. No sé cuáles son las puertas que alguien le puede abrir. Pero tiene que ser una situación terrible. Como vemos, a este endemoniado estaba totalmente poseído y por un gran número de demonios. No era solamente que tenía un demonio, sino dice aquí, cuando el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Le dice: me llamo Legión. ¿Saben cuánto era una legión? Una legión eran 6,000 soldados de infantería, más aparte caballería.
Normalmente los romanos estaban divididos en legiones y por sus legiones, como ellos las tenían organizadas en el ejército, conquistaron el territorio que conquistaron, el mundo civilizado de la época. Imagínense cuántos demonios habrá tenido este hombre que dice nos llamamos legión. Dice aquí que este hombre estaba tan poseído en una forma tal que vivía en donde estaban los sepulcros. Saben, hay endemoniados, y yo he tenido algunos encuentros con endemoniados, que el demonio se manifiesta solamente a veces, y a veces la persona está en su juicio cabal, y a veces está bajo la influencia del demonio que lo está poseyendo. Pero no sucede todo el tiempo. Pero en este caso, este hombre estaba todo el tiempo endemoniado. Ya lo tenían fuera de la sociedad. Él tampoco vivía en la misma ciudad, sino vivía ¿en dónde? En el panteón. En un lugar terrible, con olor a muerte, ahí es donde él estaba. Y se hería con piedras. Y lo querían sujetar y lo habían amarrado aún con cadenas y dice que las había hecho pedazos. Obviamente hay una fuerza sobrenatural, no humana, en este hombre que estaba actuando para romper las cadenas. Los grillos que le habían puesto también los había hecho trizas. Y cuando ve, como digo, al Señor, viene corriendo, se postra delante de él, el Señor empieza a tener esta conversación y los demonios inmediatamente se dan cuenta de que ha llegado su fin. El Señor no va a dejar a ese hombre así como está. Y le dice, por favor, no nos dejes desnudos. Saben ustedes que yo no sé qué sucede con algún espíritu así, pero no quieren estar sin estar poseyendo algún cuerpo. Tienen que estar en algún cuerpo. O sea, no querían estar desnudos. En la versión de Lucas, más claramente nos dice que los demonios le decían, no nos mandes al abismo antes de tiempo. O sea, no nos encarceles antes de nuestro tiempo. Y ellos mismos les ruegan. Había un hato de cerdos ahí. Para los judíos estaba prohibido tener cerdos, comer cerdos. No podían apacentar cerdos. Pero obviamente aquí los que estaban apacentando obviamente no eran judíos. Eran gentiles que estaban viviendo en esa zona, ¿verdad? En esa región. Y el Señor les dice, ok, vayan. Ellos ya saben, este demonio ya sabe que se tiene que ir. Es impresionante. Yo he estado en sesiones de exorcismo en donde el demonio se resiste y se resiste mucho. Cuando leímos en Mateo, había un joven que, mientras estaba el Señor en el monte con la transfiguración con Moisés y Elías, abajo estaban sus discípulos, los que quedaban, porque él se había llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan con él al monte. Los demás que estaban abajo estaban tratando de exorcizar a un joven que estaba poseído por un demonio y no podían. El demonio se resistía a salir. Pero cuando llega el Señor lo echa fuera. Obviamente Él tiene toda la autoridad. No obstante, vamos a ver que más adelante el Señor va a dar esa autoridad también a nosotros. A sus discípulos lo va a hacer y los discípulos van a empezar a obrar y a echar fuera demonios también. Pero definitivamente el demonio se da cuenta. Y aquí tengo que salir, entonces trata de hacer un trato con el Señor y decirle, no nos eches afuera, al desierto, no nos eches sin cuerpo. Envíanos por favor a los cerdos que estaban ahí. Y eran como 2,000 cerdos y el Señor les dice, vayan. Y se meten en los cerdos, los espíritus estos, y los cerdos se despeñan, ¿verdad? Y quedan en el despeñadero. El primer caso del jamón endiablado o jamón del diablo, ¿no? En la Biblia. Pero el asunto es que no sé cuál era el objetivo de los demonios de meterse a los cerdos y luego despeñarse, ¿verdad? Pero Satanás todo lo que tiene y todo lo que hace, y los demonios también, es pura confusión. ¿Saben? El mal, el pecado, es confusión. La persona que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios está engañada en su mente y engaña a otros. Está confundido. Y bueno, aquí vemos, estos son espíritus que se han rebelado en contra de Dios. Se despeña. ¿Qué sucede? Es bien interesante notar lo que sucede con este señor gadareno. Inmediatamente queda libre. No tiene que volver a exorcizarse. Hay personas que dicen, no, ya salió un poquito del demonio y mañana le damos otra exorcizadita para que salga otro poquito más. Y como si saliera el demonio en porcentajes, ¿verdad? El demonio o sale o no sale. Aquí salieron todos. Y el hombre estaba en su juicio cabal, sentado, vestido, porque andaba desnudo, bañado, arreglado, cuando vienen a ver la gente qué sucedió. Ahora,
Los que vieron lo que estaba sucediendo fueron a la ciudad al traer la noticia y salieron de la ciudad a ver lo que había acontecido. Y la reacción de la gente es impresionante. Al ver esto tuvieron gran temor, pero el gran temor que tuvieron no les sirvió mucho para bien, porque uno, en este caso, tenían que escoger. ¿Qué escogemos? ¿A Jesucristo o a los cerdos? Y escogieron a los cerdos, el negocio. Se asustaron de lo que había sucedido. Obviamente se daban cuenta, este Jesús es un judío, los judíos no tienen nada que ver con los cerdos, ¿verdad? Es un animal impuro, inmundo para ellos, no lo pueden ni tocar. Pero están asustados y ven al hombre que está ahí, pero eso como que no les llama mucho la atención. O sea, sí es impresionante ver a esta persona que era un loco, un endemoniado, incapaz de poderlo sujetar, y estaba ya en su juicio cabal. De cualquier manera le piden al Señor, por favor, vete de aquí. Lo echan de los contornos. Ahora, una cosa sucede aquí especial. Dice en el versículo 18 que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hay 3 peticiones que le hacen al Señor aquí. La primera petición se la hacen los demonios. Déjanos ir a los cerdos. Ok, váyanse a los cerdos. La segunda petición se la hacen los del lugar. Vete de aquí. Ok, me voy de aquí. La tercera petición se la hace el que había sido liberado. Y le dice, Señor, déjame ir contigo. Y el Señor le dice, no, ve y publica lo que te acaba de pasar. ¿Saben? Antes el Señor, siempre que hacía un milagro, le decía a la gente, no se lo digas a nadie. No le digas a nadie lo que te acaba de suceder. Vimos que a un leproso que sanó, le encomendó rigurosamente, no le vayas a decir a nadie, sino ve y preséntate al sacerdote y haz lo que tienes que hacer, pero calladito. Y lo divulgó, y él ya no podía enseñar, estar en la ciudad a causa de la fama que se había hecho por haber divulgado esto. Aquí, ¿saben qué hace el Señor? A él lo están echando fuera de Decápolis. Pero el Señor le dice al endemoniado, entonces ya que yo no puedo estar aquí, tú vas a empezar a anunciar las maravillas de Dios. Y el endemoniado es el primer evangelista que vemos nosotros aquí en la Escritura. Empieza a evangelizar y dice que en toda Decápolis, si ustedes toman un mapa para ver el territorio, es bastante amplio. Y más adelante vamos a ver que el Señor entra a Decápolis a hacer maravillas y ya lo reciben. Pudo haber sido que este hombre que estaba aquí, este endemoniado, tanta era la maravilla que estaba hablando y el testimonio de que la gente lo veía ya libre de su pecado, que la próxima vez que Jesucristo viene a esta región lo reciben bien y viene la gente para ser sanada, etc. Es tremendo, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo el Señor a este hombre le dice que no. ¿Por qué? Porque tenía una labor que hacer. Y saben, cuando Dios llama, Él capacita. Alguien puede decir, oye, pero este hombre, ¿qué tenía? Si acababa de ser liberado de los demonios, ¿qué conocimiento de Dios tenía? Dios le daba el conocimiento. No tenía que estudiar las escrituras mucho para que la gente viera, mira, yo era una persona que estaba poseída por el diablo. Era una persona que estaba loco. A lo mejor él tenía un testimonio fuerte de cómo fue que llegó a estar en esa condición. El caso es que Dios tuvo misericordia de él. Y así como Dios tiene misericordia de él, tiene misericordia de cualquiera. Y ese es el mensaje tan tremendo del Evangelio. ¿Saben? La gente se aleja de Dios o no quiere venir a Dios porque cree que Dios le va a hacer un daño. Pero no es así. Dios lo único que quiere es hacernos bien por todos lados. Solamente bien. Solamente felicidad y gozo. Claro, tenemos luchas y tenemos pruebas en nuestra vida que son para afilarnos y para afirmarnos, para templarnos, ¿verdad? Para hacernos firmes y fuertes en nuestra fe. Pero no es porque Dios nos quiera hacer sufrir, al contrario. Dios tiene para nosotros planes maravillosos. Y este hombre libre es el primer evangelista que vemos aquí. Dice aquí que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Aquí ya estamos en la región occidental, nuevamente viene toda la gente. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo,
Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí vemos nosotros a un principal de la sinagoga. Jesucristo estaba teniendo problemas ya con muchos de los judíos, sobre todo los que habían venido de Jerusalén, que lo estaban atacando y que ya estaban haciendo planes para destruirlo. Aquí hay un hombre desesperado. Su hijita de 12 años está enferma y está a punto de morir. Es principal de la sinagoga, pero viene y se postra delante de él y le dice: Señor, ayúdame. Ven y toca a mi hija y mi hija va a ser sana. Tiene fe. Este hombre había visto lo que Jesucristo estaba haciendo. Había visto los milagros. Y saben, una cosa especial que nosotros necesitamos notar aquí: Jesucristo, las personas por las cuales oró, fueron sanadas. No oró por aquellos que no creían. Vamos a ver más adelante que el Señor en su propia tierra no hizo muchos milagros por la falta de la fe de la gente. Pero toda la gente por la cual el Señor oró y ministró fueron sanados. Los discípulos también. Ahora hay gente que dice que la voluntad de Dios es que todo mundo sea sano siempre, todo el tiempo. Y déjenme decirles una cosa: en aquel entonces era necesario que esto sucediera así, porque Dios estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios. Pero hoy en día, por ejemplo, el apóstol Pablo nos da testimonio, dice que él tenía un aguijón en su carne, una enfermedad, por la cual había pedido al Señor que se la quitara, y el Señor le dijo: no, Pablo, no te la puedo quitar, porque tú tienes un problema con tu orgullo. Y Pablo lo entendió. ¿Por qué? Tú tienes un problema con tu orgullo, y para que tu orgullo no te destruya y no te ensoberbezcas demasiado, necesitas tener ese aguijón para mantenerte ahí. Y Pablo dijo: ok, esa enfermedad tiene un propósito. ¿Me entienden? Entonces, no podemos nosotros guardar al Señor en una cajita y decir: siempre va a ser así. El Señor tiene un propósito para todas las cosas. Aquí hay una niñita que está enferma y hay un hombre desesperado. Ven para que pongas la mano sobre ella y sé que va a vivir. Este hombre no tenía tal vez la fe que tenía el centurión, que le dijo al Señor: no tienes que ir a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Él quería que el Señor pusiera las manos y están en el proceso. Fue pues con él, dice el versículo 24, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer tenía un flujo de sangre, una hemorragia interna, que dentro de la ley judía, una mujer que tuviese este tipo de enfermedad era considerada impura y era excluida de todos los eventos sociales que hubiera. Estaba fuera, echada fuera de la sociedad. ¿Se imaginan ustedes 12 años no pudiendo andar con nadie, con ninguna persona, con ninguna situación social, vista como algo, un castigo de Dios que seguramente está sobre tu vida, con desprecio? Y además, ¿qué más dice aquí? Se gastó todo lo que tenía en médicos que no le pudieron ayudar. Antes su mal empeoraba. Pero esta mujer también, así como este Jairo, el principal de la sinagoga, había visto a Dios, a Jesucristo, obrar con poder. Esta mujer también tenía fe, dijo: si tan solo yo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. No necesito decir: por favor, tócame, porque a mí me van a decir: aquí viene la sangrona. No, aquí viene la mujer con el flujo de sangre, fuera de aquí, ¿verdad? Nadie se junte con ella. Sino, en realidad, ella, sin decir nada,
la gente lo estaba apretando, mucha gente quería estar al lado de él, y ella con una determinación fuerte se abre paso entre la gente y toca el borde de su manto y es sana en ese momento y lo siente. Y entonces el Señor empieza a decir, ¿quién me tocó? Como dijo alguien, muchos lo apretaban, pero solamente una persona lo tocó. Dice, Señor, maestro, te están apretando y dices, ¿quién me tocó? No, es que yo sentí que salió virtud de mí. Y yo no sé si el Señor ya sabía o nada más estaba queriendo confrontar a esta mujer. La mujer con temor, no sabiendo lo que va a pasar, ya cuando ve que de repente el Señor está viendo entre la gente y de repente se fija los ojos en ella, dice, perdón, fui yo, Señor, ¿verdad? Y esto fue lo que me pasó. ¿Y saben qué le dice el Señor? Ten fe, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Sé libre de tu enfermedad. Y la mujer se va contenta. Pero en el momento estamos allí con Jairo, que está desesperado porque su hijita se está muriendo. Y yo me imagino ahí, ay, esta mujer se hubiera esperado un poquito más. Si ella había esperado 12 años. Mi hija, que tiene 12 años, se está muriendo. Y dice aquí, mientras él aún hablaba, estaba hablando todavía con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Yo me imagino que en ese momento Jairo bajó la cabeza y dijo, ay, Dios mío, ya no hay remedio. Le dice, no temas, cree solamente, esto no ha terminado. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Fíjense, el Señor no permite que nadie lo siga más que Jacobo, Pedro y Juan. O sea, esto no es una labor que todo el mundo la va a ver. Vamos solamente unos pocos y con autoridad ustedes quédense aquí y se van rapidito a la casa de este hombre. Cuando entran, dicen que ve el alboroto a la gente que estaba llorando. Había lloradores profesionales o lloradoras profesionales que les pagaban para que lamentaran y lloraban de corazón. Le echaban ganas, ¿verdad? Y el Señor aquí dice, entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Fíjense, de llanto a burla inmediatamente. Mas él, echando a todos fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí vemos nuevamente la provisión del Señor diciendo, esto no quiero que se divulgue mucho, aunque se iba a divulgar de cualquier manera, porque estaban ya ahí llorando por la niñita, ¿verdad? Pero él, fíjense, con qué sabiduría el Señor dice, no está muerta, duerme. Muchos de los que decían, pues no que se había muerto, pues ¿quién dijo que estaba muerta? Y muchos a lo mejor no creyeron en el gran milagro que sucedió ahí. Porque la intención de Jesucristo en este momento no era hacerse de más fama en esa región de Galilea. Ya tenía muchos problemas por su fama. Pero más bien hacer el beneficio y confirmar la fe de este señor Jairo. Qué tremendo el Señor. En el momento cuando nosotros estamos fallando, el Señor llega y nos dice, no temas, cree solamente. Veamos qué importante es la fe para la obra de Jesucristo en nuestra vida. Si nosotros no tenemos fe, Jesucristo no obra en nuestra vida. Marcos capítulo 6. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando al día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí vuelve el Señor a su tierra. Su tierra seguramente es Nazaret, ¿verdad? Él estaba habitando también en Capernaum. Y en Capernaum, aunque hizo muchas maravillas, también era una ciudad endurecida porque lo veían todo el tiempo.
Entonces de repente, imagínense ustedes, están viendo que está haciendo estos milagros y lo que está enseñando, y la gente se está asombrando y de repente dicen, oye, pero este es el carpintero, nosotros lo conocemos. ¿No es su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, Judas y José? ¿No están aquí también sus hermanas? No sabemos cuántos eran. Y el Señor les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Ahora, hay varias cosas que quiero notar aquí en este pasaje. 3 puntos importantes. 1, el detalle de la fe. La fe, como dije yo, es elemental para que el Señor obre. No quiere decir esto que el Señor obra a fuerzas, tiene que ser con nuestra fe, pero si nosotros no tenemos fe, Dios no obra. Dios puede obrar sin que nosotros tengamos fe. Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él no hace eso. Dios no habla si nosotros no escuchamos. Dios no muestra si nosotros no vemos. La persona que quiere cerrar sus ojos y cerrar sus oídos, Dios lo deja así. Hay gente que no cree en los milagros, cristianos que no creen en los milagros. ¿Y saben por qué no creen en los milagros? Porque no tienen fe para creer en los milagros. ¿Y saben qué? No van a ver ninguno, no van a ver ninguno. Pero aquel que cree en el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de uno, va a ver las maravillas de Dios constantemente. Ahora, vemos aquí el tema de que Jesucristo tenía familia. ¿Saben? Hay unos que dicen que Jesucristo tal vez se fue al Tíbet y del Tíbet aprendió sus doctrinas y después regresó y empezó a impresionar a la gente con una nueva doctrina, pero que en realidad se lo copió a los lamas del Tíbet. Si Jesucristo se hubiera ido a otro lado, al Tíbet o a Machu Picchu o a donde fuera, ¿verdad? A donde hubiera sido a aprender su sabiduría para regresar allí, todos lo hubieran recibido como un profeta porque pues era un profeta que nadie conocía. Pero ahí lo vieron crecer. Dice la Biblia que sus hermanos no creían en él porque pues lo veían como un hombre normal. Sí, de buenos principios, de buena moral, pero hasta ahí nada más. De repente empieza a hablar y a predicar con autoridad y empieza a hacer muchos milagros. Y saben, esto de los milagros es interesantísimo porque yo les digo, Dios obra de tal manera que el que no quiere creer, no cree. Que diga, no, eso no fue milagro, lo que pasa es que la niñita realmente estaba dormida. Se equivocaron los que dijeron que estaba muerta. Si él mismo dijo, la niñita no está muerta, está dormida. Él mismo lo dijo. ¿Cuál milagro? Y para todas las situaciones puede haber respuestas para aquel que no quiere ver. Pero ciertamente, o sea, las maravillas de Dios están ahí para aquel que las pueda recibir. Y dice, y no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Sus hermanos se escandalizaban de él, lo vimos anteriormente, creían que estaba loco, se lo querían llevar. Y ellos no conocieron realmente al Señor como su Salvador hasta que Jesucristo resucitó de los muertos. Y a través de la obra del Espíritu Santo ellos abrieron sus ojos para conocer la realidad. Pero sí, vemos a 2 de sus medios hermanos, Jacobo, que es también Santiago, fue el principal de la iglesia de Jerusalén, y también Judas, el que se menciona aquí, obviamente no Judas Iscariote, sino había muchos Judas. Este es Judas, el hermano, medio hermano de Jesucristo. Es el que escribe la carta que está antes de Apocalipsis, que dice Epístola de Judas, universal de Judas. Es también el medio hermano del Señor. Y aquellos que dicen que Jesucristo no tuvo más hermanos, pues están tratando de sin utilizar la historia realmente, de probar un hecho que no es malo. No es malo que María tuvo más hijos. Algunos lo quieren ver así. Fue una costumbre que surgió en el 2º siglo, ¿verdad? Del ascetismo, de hacer el celibato algo aceptable delante de Dios, algo bueno, pero todos los apóstoles, Pedro andaba con su mujer para todos lados. Y todos los apóstoles, mismo Pablo lo dice, andan con sus mujeres ministrando. El estar casado y el tener hijos no es pecado, es diseñado por Dios. Acuérdense que fue el mismo Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, ¿verdad? Dios diseñó el matrimonio. Así que no hay razón para tratar de defender algo que realmente la Biblia no lo enseña en ninguna parte. Dice en el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistieran 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben,
ni os oyen, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Nuevamente, aquí el Señor ya envía a los 12 que había escogido, con la misión que ellos van a continuar más adelante. Ellos no tenían poder en sí, pero el Señor les da autoridad. Y saben, nosotros no vemos cómo sucede eso, porque no vemos las cosas espirituales. Pero hay seres espirituales que el hombre no tiene autoridad sobre ellos por sí mismo. Dios tiene autoridad sobre ellos. Y cuando el Señor nos da a nosotros autoridad, nosotros podemos echar fuera a los demonios. El Señor les dijo al final, después que muere y resucita, antes de ascender les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo los envío ahora a ustedes, a que echen fuera demonios, a que salen enfermos, a que prediquen el mensaje de arrepentimiento. Ahora, no se puede venir delante de Dios sin arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento es necesario. Hay gente que predica un evangelio muy fácil de decir: mira, ven delante del Señor, dale una oportunidad, invita a Cristo en tu corazón. Ok, yo puedo hacer todas esas cosas, pero el arrepentimiento es un paso necesario en mi vida. Si no hay arrepentimiento en mi vida, no hay cambio, no hay nada. No sucede absolutamente nada. Tiene que haber ese paso. ¿Y el arrepentimiento qué es? Tomar la decisión de no seguir caminando en la propia vida que yo llevaba, sino dejar que el Señor ahora tome control. Si yo andaba antes en un camino equivocado, me vuelvo para entregarle mi vida al Señor y ahora Él me va a dirigir. Y ese es el paso número 1. Así que eso era lo que predicaban también estos discípulos. Fíjense que les dice que no lleven nada, no lleven dinero, que no lleven 2 túnicas. Normalmente se utilizaba la segunda túnica también como una bata y se utilizaba como cama también. Dice: entren y posen en algún lugar. Y cuando posen en alguna casa, quédense allí. No se vayan de una casa a otra solamente porque de repente llegaron a una casa que es muy humilde y de repente les ofrecen otra casa mejor y, mira, mejor me voy a aquella que está más bonita. No, cuando entran, quédense allí hasta que salgan de la ciudad. Si no lo reciben en la ciudad, en símbolo sacudan el polvo de sus pies y dice el Señor: y yo me voy a encargar de ellos en el día del juicio, a los que no los reciban a ustedes. Porque también dice, el Señor les dice en otra ocasión: al que a vosotros recibe, a mí me recibe, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Aquí vemos varias cosas interesantísimas. Aquí nos está hablando de algo que sucedió tal vez un poco antes.
Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes cuando Jesucristo empezó su ministerio. Y fue encarcelado porque no quería el descrédito que en un momento dado Juan decía. Juan no se callaba las cosas. Era un tipo muy valiente. Y le decía a Herodes, a ti no te es lícito tener a esa mujer porque es la mujer de tu hermano. Y ciertamente era la mujer de su hermano, era su cuñada. Pero se enamoraron en una ocasión, ¿verdad? Y se la trajo a vivir con él. Se divorció de su otra esposa, se la trajo a vivir con él. Y Juan siempre le decía que no le era lícito tenerla. Herodías quería matar a Juan. Ahora, esta es una cosa bien interesante, porque si vemos figuras, a veces en la Biblia vemos figuras que nos representan otras cosas más adelante. Aquí nos dice que él venía en el poder y en el espíritu de Elías. Más adelante el Señor también lo va a decir. Juan el Bautista venía a hacer el trabajo de Elías. Si nosotros vemos lo que sucede con Elías en el Antiguo Testamento, vamos a ver que hay un rey Acab que era mangoneado por su mujer y por la gente, tal como Herodes lo era aquí. Una figura también. Y la mujer de Acab era Jezabel, una mujer que detestaba a los profetas del Señor y quería matar a Elías. Lo mismo que está sucediendo acá también. Quiere matar a Juan el Bautista, pero no puede porque Herodes le gusta escuchar lo que dice Juan, pero no obedece. Hay mucha gente así, que se sientan a oír las cosas de Dios y les gusta mucho y leen la palabra de Dios y wow, esto sí es cierto, pero no se atreven a tomar la decisión de entregar al Señor lo que tienen que entregar. Y viven así como a medias tintas nada más, creyendo que por el hecho de estar escuchando ya está todo bien, pero no está bien hasta el momento que nosotros damos el paso. Él le escuchaba de buena gana. ¿De qué le sirvió a Herodes escuchar de buena gana a Juan el Bautista? Terminó decapitándolo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una fiesta. Y en la fiesta, esta joven Salomé, su nombre lo conocemos del historiador Flavio Josefo, él da su nombre, tal vez un poquito menor a los 20 años, jovencita, y hace un baile sensual. El tipo de baile que se describe aquí es un baile sensual en donde la muchacha está tratando de seducir a la gente que está ahí, y Herodes, ya un poco ebrio y con la gente ahí, le dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Y saben, esto sugiere que Herodes estaba insinuándole a la joven tener relaciones con ella también. Y cuando le dice, pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino, también pudiera estar sugiriendo, ¿sabes qué? Si quieres, te vienes conmigo y a tu mamá la hacemos a un lado. Él quedó cautivado y le dijo, y le juró delante de toda la gente. Eso era como para que la jovencita el rey Herodes, pues sí, hubiera caído ahí, ¿verdad? En sus brazos. Pero ella va, porque ya está todo preparado por la madre, y le dice, ¿qué le pido? Pide la cabeza de Juan el Bautista. Y sabes, en el plato donde le dice ahí es un platón en donde se servían los manjares en la mesa. Imagínense nada más, qué terrible. Estaban en un banquete y traigan el siguiente plato. ¿Y cuál es el siguiente plato? La cabeza de Juan el Bautista. Es lo que yo quiero. Herodes se entristece muchísimo, se le molesta lo que acaba de pasar, se da cuenta de lo que sucede, pero por causa de los que estaban allí y del juramento, manda decapitar a Juan. Ay de pobre Herodes, ay de este hombre. De aquí en adelante vamos a ver a Herodes que es totalmente insensible a las cosas de Dios. Insensible. Si antes escuchaba de buena gana, bueno, ahora ya no va a poder escuchar a nadie. Más adelante es el que quiere ver a Jesús. Aquí dice que decía, este es Juan el Bautista. Y cuando lo manda Pilato, manda a Jesús delante de Herodes, él quiere, en una forma muy corriente y vulgar, quiere que le haga un milagrito. Quiere ver una maravilla ahí, a ver, hazme un milagrito. Jesús no le responde una sola palabra. Y él se burla de él, lo menosprecia, y manda que sus soldados lo vistan de rey ridículamente, y lo envía otra vez a Pilato. Lo desprecia. Qué terrible. Bueno, dice que sus discípulos lo pusieron en un sepulcro. Esto no quiere decir que esto sucede en este instante, pero lo que sucede en este instante es que Herodes estaba pensando, este Jesucristo es Juan el Bautista. Entonces los apóstoles, dice el versículo 30, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Nuevamente pasaron al otro lado del lago, al lado oriental.
Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Miren, en el lago de Galilea se puede ver de un lado el otro lado. De cualquier parte del lago se ve el otro extremo. Entonces me imagino que vieron que la barquita se iba. ¿A dónde va? Pues va ahí al otro lado, a donde siempre va, al otro lado. Y le dieron la vuelta al lago y ya lo estaban esperando cuando iban llegando en la barca. Y salió Jesús, dice el versículo 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Esto sin contar a las mujeres y a los niños. O sea que por lo menos había unos 10,000-15,000 personas ahí, o más. El Señor tiene compasión de la gente. Los discípulos, ya es tarde, les dicen: Señor, despide a la gente para que así como vinieron y dieron la vuelta, ¿verdad?, se regresen y puedan comprar alimento en algún lado. Y el Señor le dice: denle ustedes de comer. Y uno de los discípulos dice aquí: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Saben? Aquellos que predican mucho la doctrina de la prosperidad y que Dios quiere que seamos ricos porque somos hijos del rey. Y pues el rey es rey, ¿me entienden? Dicen que Jesucristo en realidad no era pobre. Su túnica sin costura era de diseño especial. La otra cosa era que aquí no dicen: oye, ¿de dónde vamos a sacar 200 denarios? Sino ya los traían ahí. Sacamos, ¿cuántos? ¿200 denarios? ¿Quieres que usemos 200 denarios de todo el dinero que tenemos para ir a comprar dinero a esta gente? ¿Saben cuánto era 200 denarios? El salario de una persona de 8 meses. O sea, mucho dinero se necesitaba para darle de comer a 15 o 20 mil personas. Ustedes se imaginarán cuánto vale comprar comida para este número de gente. Y el Señor hace un milagro ahí, multiplicando los panes y los peces. Aquellos que no creen en los milagros se atreven a decir que lo que realmente sucedió allí es que ahí no hubo milagro. Porque en otro evangelio nos dice que era un niño que salió y traía ahí 5 panes y 2 peces. Y que en realidad la gente, cuando viajaba en aquel entonces, traían su comida, lo ponían en sus túnicas, en las mangas, y se amarraban las mangas el puño, ¿verdad? Y traían ahí su comida. Y de alguna manera, al momento de sentarse a comer, pues nadie quería sacar nada para no compartirle al compañero. Y cuando el niñito salió y dio todo lo que tenía, fueron tocados y movidos a compasión, y todo el mundo ya empezó a sacar su comida y la compartieron con todos y les sobró tanto. No, es demasiado, ¿verdad? Como les digo, si uno no quiere creer las maravillas de Dios, pues no las va a creer nunca. Pero vemos aquí cómo el Señor les da de comer a estas personas. Y también nuevamente es otra simbología aquí. Están en el desierto, así como Moisés llevaba al pueblo en el desierto, el Señor les da de comer allí. Como Moisés también, el Señor les dio de comer maná en el desierto. Y enseguida hizo, el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí el Señor los envía a Betsaida, que está muy cerca, está muy cerca, cruzando el lago, ¿verdad? Está casi pegado al río Jordán, que es el que divide al lago prácticamente en dos, entra por una parte y sale por el otro lado. Entonces, cuando van caminando hacia allá, van remando hacia allá, el viento les es contrario y el Señor se va a orar. A la cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana es la cuarta vigilia. En ese periodo, el Señor viene caminando sobre el mar y me da risa aquí que dice que quería adelantárseles. O sea, yo no sé si estaba jugando con ellos, ¿verdad? Como viéndolos y a ver quién llega primero, ¿verdad? O iba volteando para el otro lado así como, yo no los estoy viendo. No sé qué les estaba diciendo el Señor o cómo lo estaba haciendo. Yo me imagino como un juego. Y ellos, en vez de entender lo que está sucediendo, empiezan a gritar, asustadísimos. ¡Un fantasma! El Señor ya, ok, tranquilos, soy yo. Y conocemos lo que dice en Mateo, que Pedro, muy asustado, le dice, si eres tú, di que yo vaya caminando sobre el mar así, como tú andas caminando. Y le dice, ven, y empieza a caminar Pedro sobre el mar, ¿verdad? Pero aquí el Señor sube a la barca y ya se calman, van a su lugar de destino. El Evangelio de Lucas dice que desde que el Señor se sube a la barca llegaron inmediatamente al otro lado, ¿verdad? Porque ya se calmó todo. ¿Saben qué increíble? Tenemos un Dios que tiene control sobre todas las cosas. Y es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios que tenemos hoy nosotros. No pensemos, bueno, Jesucristo, ¿cómo hubiera sido estar con Él todo el tiempo? Y ver las maravillas que hizo Él y escuchar su voz. Y, bueno, ¿saben qué? Podemos hacer eso ahora. Aunque no lo vemos físicamente, el Señor dijo, yo no los dejaré solos porque enviaré a mi Espíritu Santo. Él va a ser el guía, Él va a ser el ayudador, Él es el que va a andar con nosotros. Y aunque no lo veamos físicamente, lo vamos a entender. Y les digo una cosa más. Nosotros ahora tenemos la ventaja de que tenemos más conocimiento, más entendimiento, más revelación que la que tenían los discípulos cuando estaban en este momento viéndolo a Él en persona. Porque dice aquí, no habían entendido lo de los panes, no habían entendido que Dios estaba haciendo un milagro, que tenía control sobre la naturaleza, porque sus corazones estaban endurecidos. Y por eso dice, oye, pero ¿cómo? Caminó sobre el mar. Nadie camina sobre el mar. Calmó la tempestad con la pura palabra. Y saben, la pregunta yo creo que aquí viene para nosotros, ¿y nuestros corazones cómo están? ¿Nosotros creemos en las maravillas de Dios de esta manera? ¿O también están endurecidos? A veces decimos, sí, pero es que mi problema es muy grande, Dios no me va a atender. Les digo una cosa, cuando nosotros oramos con fe, Dios responde. Pero siempre sepamos que me conviene a mí orar a Dios pidiendo que se haga su voluntad perfecta. Yo voy a orar con fe, pero dentro de la fe que tengo, también oro para que se haga la voluntad de mi Padre. Como Jesucristo me dio el ejemplo. Señor, yo te pido esto, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Como Pablo oró. ¿Ustedes creen que Pablo, el gran siervo del Señor, con una fe impresionante, cuando oró para que el Señor lo sanara, no tenía fe para orar? Oró con fe. Pero también en esa misma fe el Señor le respondió y le dijo, Pablo, yo tengo para ti un plan. Si te sano, tu orgullo te va a destruir porque tú tienes un problema con tu orgullo. Así que necesitas esta enfermedad, pero una enfermedad un poquito penosa, vergonzosa, dolorosa, ¿verdad? Sus ojos estaban defectuosos, estaban de alguna manera, mal aspecto tenía. Y la gente muchas veces decían, oye, Pablo, sus cartas son poderosas, pero cuando ya lo ve uno en persona, ¿este es el que escribe las cartas esas? El Señor lo utilizó eso para que su orgullo no llegara ahí a empezar a hacer grandes campañas paulinas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos tocar nuestros corazones, Señor, realmente analizarlos y saber cómo estamos, Señor. No queremos tener los corazones endurecidos, sino saber que tú tienes control de todas las situaciones en nuestra vida, Señor. Queremos entregarte todo lo que somos sin ninguna reserva para que tú hagas en nosotros tu perfecta voluntad. Señor, cualquier pecado, cualquier situación, te pedimos que tú la perdones, Señor, la sanes. Y tú te pido que seas propicio a cada persona en sus necesidades, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.